Hola a todos, soy el profe Ávila. El tema, yo dije hola a todos y de pronto tendría que haber dicho era hola a todes, porque precisamente el tema de hoy es el lenguaje inclusivo. Esa es la invitación que me hicieron, háblenos del lenguaje inclusivo. Yo primero voy a hacer un marco de las palabras, de cómo es el género de las palabras según la tradición del idioma, y luego al final, eh, qué es lo que Naciones Unidas le está pidiendo al mundo para que el lenguaje sea inclusivo. Hay que ir glosando cosas porque de pronto Naciones Unidas dice cosas con muy buena intención, pero algunas de ellas atropellan el idioma, atropellan las normas del idioma. Entonces ahí habría que ver hasta qué punto es bueno aplicar o no esas recomendaciones. Voy a entrar en materia con, como les decía, hay palabras masculinas, palabras femeninas, palabras de género común, palabras de género ambiguo y palabras de género epiceno. Entremos en ese terreno para ver qué es lo que qué es, cómo es el idioma español tradicionalmente y luego ya vemos esas recomendaciones de Naciones Unidas que les decía. Hace un tiempito apareció esta noticia en el periódico. John Campo Betancourt se convirtió en la primera persona no binaria reconocida en Colombia, luego de obtener el título de maestre en artes plásticas por el Conservatorio de Música Antonio María en Cali. Esa es una de las cosas que están pasando en estos últimos tiempos. Siempre se habían dado los títulos de maestro si era hombre, maestra si era mujer. Incluso si vamos más atrás, era solamente maestro. Para hombres y para mujeres era maestro. Pero hay una indicación de hace muchos años ya de hacer la distinción de género. Para hombres maestro y para mujeres maestra. ¿Sí? Ahora se presenta esta situación que con esta persona, John Campo Betancourt, fue con quien primero sucedió en Colombia. No quiero ser maestro ni maestra, sino maestre porque soy persona no binaria. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahí, con este caso concreto, ¿qué pasa? Que maestre es una palabra de vieja data, es una palabra muy antigua, no es que nos la hayamos inventado ahora porque ahora hay que usar el lenguaje de género o el lenguaje inclusivo. Maestre es una palabra antiquísima, es muy antigua. El idioma español tiene por ahí 10, 11 o 12 siglos. Y digo 10, 11 o 12 porque cada vez se encuentran códices más antiguos de escritura en español, en lo que hoy llamamos el idioma español. Eh, Maestre se puede encontrar en textos de hace 10, 11 o 12 siglos, perfectamente. ¿Sí? ¿Y qué es maestre? Pues lo que más conocemos como maestre es el capitán de barco. Eso está aquí en el diccionario de la lengua española. Maestre del latín magister, que quiere decir jefe, director, guía o maestro, es también superior de cualquiera de las órdenes militares y en marinería, que para mí es como el sentido que más conocemos, hombre a quien después del capitán correspondía antiguamente el gobierno económico de las naves mercantes. Dice sustantivo masculino en desuso, pero claro que ahora cobra todo el uso del caso, ¿no? Título equivalente a doctor o maestro. Entonces, ahí está, pues el título de John Campo Betancourt es maestre, pero con ese inconveniente de que maestre de muchos siglos atrás es el capitán del barco o el que reemplaza al capitán del barco, y ahora pues tenemos que darle también este otro sentido para quienes vayan a pedir ese título, ¿no? Bueno, esta es una de las situaciones que se presentan, que se están presentando y que se seguirán presentando con bastante frecuencia, ¿no? En la expedición de los títulos. eh, Vamos a ver qué pasa, ¿no? Arquitecto, arquitecta, y de pronto alguien dice, no, a mí deme el título de arquitecte. Puede pasar, todo puede pasar.
Entonces hablemos de cómo era lo del género de las palabras. Hay palabras que siempre son masculinas, independientemente de que se refieran a hombre o a mujer. Ahí les doy unos ejemplos. Titán. Es un titán. ¿Sí? Si es una mujer, sigue siendo palabra masculina, ¿no? Fulanita de tal es un titán para las ventas, por ejemplo, ¿no? O es un genio. Hombre o mujer es un genio para las matemáticas. Y obviamente me estoy acordando de una película, de una serie de televisión que se llama Mi Bella Genio, donde está mal la concordancia, ¿no? Era una mujer muy bonita, por cierto, y habría que haberle dicho en la traducción, mi bello genio, porque genio es siempre de género masculino. Monstruo, lo mismo, ¿no? El monstruo de las noticias. Yamid Amad, el monstruo de las noticias. Pero si es una mujer, es el monstruo de las noticias en género masculino. Lince, una persona que tiene muy buena vista, es un lince, o que se las pilla todas, ¿no? Es un lince. Si es una mujer, es un lince, porque la palabra siempre es de género masculino. Volcán, es un volcán, una mujer muy alebrestada o muy activa o hiperactiva, es un volcán. No una volcana, sino un volcán. O alguien muy fuerte, es un roble. Si es una mujer que es muy fuerte, es un roble. Es un roble, no hay que decir que es una robleza, o no sé cómo sería el femenino, ¿no? Son palabras que siempre son de género masculino. Ejemplos de palabras masculinas que así en masculino se aplican también a la mujer. Asimismo, hay palabras de género femenino que se aplican también a los hombres. Empecemos por la más obvia de todas. Persona, una persona. Un señor es una persona, no un persono. Nadie lo va a decir así. Si es muy bueno para el estudio o para el trabajo, es pila, ¿no? Eso es del lenguaje coloquial. Es muy pila. Y pila es palabra femenina, puede ser un hombre, pero ese hombre es una pila para resolver tales problemas. O si es muy inteligente, es una pepa. Esto creo que ya en estas nuevas generaciones se usa muy poco, pero en generaciones anteriores como la mía, sí era frecuente decir es una pepa para las matemáticas. Y una pepa podía ser un hombre, por supuesto que podía ser un hombre, es una pepa femenino para referirse a un hombre. Es una eminencia o su eminencia, ¿no? Que se les dice a algunas personas del clero, es una eminencia o su eminencia, y la palabra es femenina, pero se aplica a un hombre. Víctima, ¿no? Este señor fue víctima del ataque. Fue una de las víctimas del ataque. Fue una víctima o fue la víctima del ataque. Y es un señor. Y decimos la víctima o una víctima. Y vedette. Y no digo vedette en francés, sino vedette porque así está en el diccionario de la lengua española. Es una vedette. Y puede ser un hombre, un muchacho que le gusta mostrarse mucho y hacer mucho espectáculo cada vez que se presenta. Es una vedette, ¿no? En femenino. De manera que, miren, hay palabras masculinas que se aplican a hombre y a mujer. Hay palabras femeninas, como estas que están viendo aquí, que se aplican a hombre y a mujer. Hay algunas palabras de las cuales como que no tenemos muy claro el género: azúcar, maratón, chance, terminal, porque oímos decir el azúcar o la azúcar, ¿no? El maratón o la maratón, el chance o la chance, el terminal o la terminal. Resulta que estas palabras admiten los dos géneros. Es válido decir el azúcar y es válido decir la azúcar. Es válido el maratón y es válido la maratón. Es válido el chance, como decimos en muchos países, incluido Colombia, y es válido la chance, como dicen en la Argentina. Las dos formas están en el diccionario. Y terminal lo mismo. La estación de buses o la estación aérea o la estación marítima se llaman la terminal o el terminal. Las dos son válidas. En alguna época solo era válida la terminal para referirse a las estaciones terrestres, aéreas o marítimas.
Y entonces el argumento era, recuerde la película El Terminal, protagonizada por Tom Hanks. Pero hoy en día pues es válido decir el terminal o la terminal. Estas palabras, azúcar, maratón, chance, terminal, admiten los dos géneros y yo diría que ¿cuál de los dos escoger? Pues el más usual en el medio donde uno está. Si uno está en Buenos Aires, la chance, y si está en Bogotá, el chance, y queda bien, están bien los dos. Cosas curiosas, se dice que las palabras masculinas son las que terminan en O y las femeninas las que terminan en A. ¿Es verdad? Pues eso es para la mayoría de las palabras, pero no deja de haber excepciones. Hay niñas y mujeres y personas mayores, mujeres, que se llaman Camino, por la Virgen del Camino. Un personaje de una película, que creo que la película se llama Camino, es una mujer, es una niña, es una película española y ella se llama Camino, terminado en O. La mano es femenino, ¿no? La mano es femenina, la mano, no el mano, ¿no? Y los diminutivos, aprovecho para decirlo, deben ser femeninos también, ¿no? La manita, una manecilla como las del reloj, ¿no? La mano es femenino, no masculino, para no decir la manito. Bueno, hay muchas mujeres que se llaman Amparo, ya se me pasó esto. Hay mujeres que se llaman Amparo, su nombre termina en O. Hay mujeres que se llaman Rosario, el nombre de ellas termina en O. La fuerza sexual se llama la libido y termina en O. Es femenino, pero termina en O, la libido. No, atención que no es la libido, ¿no? Como he oído muchas veces que dicen. No es la libido, sino la libido. Lívido es otra cosa. Lívido es que quedó blanco como un papel. O amoratado, como se dice en los informes forenses, ¿no? La fuerza sexual se llama la libido. Bueno, igual o equilibradamente con esto, hay palabras masculinas que terminan en A. El cisma, el caradura, el sinvergüenza y esa que canta Paquita la del barrio, rata de dos patas, ¿no? El rata sí, sería, ¿no? Porque en todo caso se refiere a un hombre en el contexto de la canción. De manera que sí, las masculinas terminan en O, las femeninas terminan en A, pero hay alguna que otra excepción como esta que estamos, como estas que les estoy mostrando aquí. Hay algunas otras dudas. Hay gente que dice, sobre todo en España, la COVID. Y hay gente que dice, o al menos yo lo digo así, el COVID, ¿no? La COVID, dicen algunas personas, y el COVID, dice, yo diría que la mayoría de las personas, ¿no? Entonces, ¿al fin qué? En el diccionario de la lengua española aparece la COVID y está escrito así en mayúscula fija, que eso en algún momento tendrá que cambiarlo, porque los nombres de las enfermedades se escriben con minúscula, ¿no? Y están todas en el diccionario con minúscula, de manera que en algún momento de los cambios que se hacen cada año, pues en algún momento aparecerá también con minúscula. Y si se dice el COVID, pues debe llevar tilde, que no es frecuente verla así, ¿no? Pero si decimos el COVID, palabra grave terminada en D, pues debe llevar la tilde que le escribí aquí. Escribí otras palabras como para mostrar que se escriben con minúscula, ¿no? Pero sobre todo para mostrar que hay palabras masculinas y palabras femeninas referidas a enfermedad. Masculinas, el COVID, el cáncer, el VIH. Femeninas, también masculina, el SIDA. Femeninas, pues para quienes dicen la COVID, pues esa es femenina. La gripa. Atención que se puede decir la gripa, está en el diccionario de la lengua española. En México y en Colombia se dice la gripa. No es que sea obligatorio decir la gripe, ¿no? Que en Colombia y México suena muy rebuscado. En otros países se dice la gripe y es correcto y está en el diccionario, pero en Colombia y México se dice la gripa y es correcto y está en el diccionario. Femenino la neumonía, femenino la leucemia, o sea, los dos géneros se usan para enfermedades, unas
son masculinas, otras son femeninas. En el caso de encargos, profesiones, etcétera, se recomienda que se haga la diferencia, ¿no? Hay masculino y femenino, porque hay algunas personas, por ejemplo, algunas mujeres siguen diciendo yo soy ingeniero y es una mujer la que lo dice, no, yo soy abogado. Y la recomendación es hacer la diferencia de género. Si es una mujer, yo soy ingeniera, si es una mujer, yo soy abogada, ¿no? Bueno. Existen para casi todos los casos, ingeniero, ingeniera, músico, música. Alguien decía, pero es que la música es lo que suena, ¿no? El joropo, el vallenato, ¿no? Esa es la música, ¿no? Pero la música también es la mujer que toca música. Eso es válido. ¿Qué profesión tiene usted? Yo soy música, puede decir una mujer. Edil, edila, el femenino de edil es edila. En Bogotá se inventaron una palabra que suena que tiene mucho caché, edilesa. Y digo que tiene mucho caché porque es el femenino de alcalde es alcaldesa, el de conde es condesa. Entonces el de edil, si no se usa el femenino que está en el diccionario, edila, sino el que se usa en las juntas de las zonas de Bogotá, edilesa, pues está bien, ¿no? Algún día lo recogerá el diccionario y en todo caso lo que sí es claro es que tiene mucho más caché que edila, ¿no? En todo caso se hace la diferencia, edil, edila o edilesa. Concejal, concejala, ¿no? A alguien le sonará muy raro concejala, pero las dos están en el diccionario. Piloto, pilota. Imagínense ustedes que una sobrina política mía me decía, yo voy a ser pilota. Y yo me asombré, ¿no? ¿Cómo así que pilota? Y me puse a buscar. Ningún diccionario de los diccionarios normativos recoge la palabra pilota, sino solo piloto. Pero en Fundeu, Fundación del Español Urgente, que es un organismo de la agencia EFE, de la Agencia de Noticias Española EFE, y de la Real Academia Española, eh, está muy claro el criterio. Dice, es válido escribir y decir pilota. Si se refiere a una mujer, pilota está bien. No está todavía en ningún diccionario, pero tarde o temprano entrará a los diccionarios normativos. Hombre piloto, mujer pilota, no hay problema en usarlo. Abogado o abogada, por supuesto. Árbitro, árbitra, ¿no? Si es una mujer es árbitra. Si es una mujer que pita el partido de fútbol, es árbitra. Y si es una mujer que tiene que resolver un problema jurídico donde se requiere el arbitraje, es abogada, es árbitra. Hay algunas palabras que hasta hace pocos años eran de género común. Elefante, rinoceronte, hipopótamo. O más que de género común, de género epiceno, se llama eso. Si era hembra, había que decir el elefante hembra, el rinoceronte hembra y el hipopótamo hembra. Pero uno de los cambios que ha habido en esa línea del lenguaje inclusivo, que incluye también a los animales, pues ya en el diccionario figuran elefante y elefanta, ya no hay que decir el elefante hembra, sino se puede decir la elefanta, rinoceronte, rinoceronta, hipopótamo, hipopótama. Se puede decir hipopótama, rinoceronta y elefanta. Eso pues son cosas nuevas, ¿no? Quizá nuestro oído no está acostumbrado a eso. De pronto le suena muy raro concejala, pero hay que ir acostumbrando el oído porque esa es la dirección que están tomando las cosas. Y estoy hablando de lo que ya está en el diccionario, de lo que ya reconoce la academia como norma. Ahora, fíjense en estos casos, jueces de género común, o sea, si es mujer, es también juez. El juez, la juez. Estas son palabras de género común. El jefe, la jefe. Todas las que terminan en ente, que son los participios activos de los verbos. De presidir, presidente. De caminar, caminante. De cantar, cantante. Y todas esas son de género común. El cantante, la cantante. El presidente, la presidente. El caminante, la caminante. El gerente, la gerente.
¿sí? Lo mismo pasa con las que terminan en ista. El modista, la modista, el periodista, la periodista. Hasta ahora creo que nadie ha reclamado, a mí díganme periodista, ¿no? O a mí díganme ciclista. No, todavía no se ha presentado ese caso. Esas que terminan en ista son de género común. El ciclista, la ciclista, ¿no? Pero algunas de esas palabras que son de género común tienen y están en el diccionario opción para el femenino. También se puede escribir o decir la jueza si es una mujer o la jefa. Hay algunos gremios que prefieren decir jefa. La jefa de enfermeras he oído decir. Presidenta, la vicepresidenta. Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia. No hay ningún error en decirlo. Muchas veces atacan a la vicepresidenta porque dice vicepresidenta y esa palabra es válida porque es una opción a la palabra de género como un presidente. Gerenta también existe, creo que se usa menos, no es como muy amable la palabra, pero también está en el diccionario, está admitida. Y para hombre también existe la opción modisto, ¿no? Si es un hombre es modisto, se le puede decir modisto, como se le puede decir también modista. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Palabras de género común, algunas de las cuales tienen opción para el femenino. No es que el femenino sea obligatorio, sino que en este momento se presenta como opción. Y en esa categoría están todas las terminadas en ente y todas las terminadas en ista. Bueno, aquí está lo que les decía, edil, edila, juez, jueza, jefe, jefa. También son de género común alpinista, terapeuta, economista, congresista, que son los que terminan en ista, y las que terminan en ente o en ante, dirigente, amante, cantante, caminante, adolescente, canciller. Bueno, canciller no termina en ente, pero lo incluyo porque si acaso a alguien se le ocurre decir cancillera, resulta que cancillera es un desagüe. Eso es el tubo del desagüe, según el diccionario. Entonces, hombre o mujer es canciller. El canciller, la canciller. Ya les decía que es correcto vicepresidenta y ex vicepresidenta. ¿No? No es un error. Mucha gente ha dicho que es un error. Las dos son válidas. Género epiceno. Eran las que les decía como elefante, hipopótamo, rinoceronte, que esas ya no lo son, pero siguen siendo de género epiceno águila, un águila macho, un águila hembra, lince, un lince macho, un lince hembra, avestruz, un avestruz macho, un avestruz hembra, búho, un búho macho, un búho hembra, gorila, un gorila macho, un gorila hembra, y otras que no se refieren a animales, ¿no? Como personaje. Un personaje, refiriéndose a una mujer, es un personaje muy importante de la historia, no una personaja, no se debe decir eso. Vástago lo mismo, vástago es el hijo, o la hija, ¿no? También es de género común. Chofer, hombre o mujer es chofer. Cómplice, hombre o mujer es cómplice. Esas son palabras de género común que cuando se refieren sobre todo a animales se llaman de género epiceno. Bueno, hay algunas que, como ya les mencioné inicialmente, admiten los dos géneros, ¿no? Por ejemplo, el champán o la champaña, las dos son válidas. El tanga o la tanga, las dos son válidas. El chance o la chance, ya les decía que en Argentina se dice la chance. El maratón o la maratón, el COVID o la COVID. Bueno, y luego, y todavía estoy en la parte donde hay una tradición del idioma de todo esto que estamos diciendo, es que los masculinos son universales, o sea, una función del masculino es indicar que es hombre y otra función del masculino es indicar el universal, o sea, el mundo donde están todos los individuos de esa especie. Entonces, cuando se dice Dios creó al hombre, no quiere decir que solamente a los varones. Dios creó al hombre y entonces ¿quién creó a las mujeres? ¿El diablo o qué? No.
Dios creó al hombre, incluye a las personas de todos los géneros, ¿no? No solamente a los varones. Ese es el valor universal que tienen las palabras masculinas. Hombre se refiere a todos los seres humanos, ¿sí? En esa misma línea, los trabajadores tienen derecho a la salud. La palabra trabajadores además tiene la E, ¿no? Que ahora se alega mucho que le ponga la E, maestre, ¿no? Pues ahí está la E, los trabajadores, entonces no hay que decir, no es necesario decir los trabajadores y las trabajadoras, que puede ser redundante, ¿no? Es muy frecuente que se diga señores y señoras, ¿no? Pues bastaría decir señores, pero bueno, está muy bien, es una costumbre. Y es una costumbre muy de los circos y de los espectáculos públicos, ¿no? Señoras y señores, ¿sí? Está bien. Cuando en correspondencia la carta puede ir dirigida en una circular, por ejemplo, la carta puede ir dirigida a un señor o a una señora, se puede optar por la barra, ¿no? Señor barra A o señores en el plural barra as, que eso también es válido. Colombianos y colombianas, sobre eso se ha discutido mucho, niños y niñas, etcétera. Pero yo creo que a eso hay que ponerle un poquito de, hay que ser más mesurados en eso de estar diciendo para todo, los colombianos y las colombianas, los bogotanos y las bogotanas, los hombres y las mujeres, porque se vuelven molestos. El lenguaje tiene que ser amable, tanto el escrito como el oral, ¿no? Y se vuelve aburridor eso de que para todo y en todas las frases haya que hacer el desdoblamiento, ¿no? Los cundinamarqueses y las cundinamarquesas, ¿no? No, no es necesario. El Instituto Cervantes, que es el que enseña español en todos los países que no tienen como lengua principal el español, ¿sí? Hay un Instituto Cervantes en cada país de lengua no hispana y tiene unas publicaciones en el libro dedicado donde toca este tema del que estamos hablando, dice que por este camino, los colombianos y las colombianas, los venezolanos y las venezolanas, por este camino vamos a llegar al punto en el que el famoso adagio o refrán que dice, el perro es el mejor amigo del hombre. Yo sé que ahora ya casi no se usan los refranes y los adagios, pero ese creo que es muy conocido, ¿no? El perro es el mejor amigo del hombre. Terminaremos diciendo, el perro y la perra son el mejor amigo y la mejor amiga del hombre y de la mujer, lo cual es inoficioso, pues, ¿no? Es tonto, es innecesario. Otra cosa que la academia dice en la última edición de la ortografía que no se debe hacer es usar el símbolo arroba para incluir la O y la A de hombres y mujeres, ¿no? Y escribir todos así como lo están viendo aquí. Tot arroba S. Entonces eso significaría todos y todas. Dice no. Dice la ortografía de la lengua española del 2010, que es la actualmente vigente. Dice no, no. El símbolo arroba no es para eso. Hay algo que va más allá y yo lo he visto en algún columnista de prensa. Tod XS para decir todos y todas, ¿no? Esto ya es más absurdo todavía porque no es legible. Una palabra en español necesita las vocales suficientes para poderse leer. Esto no se puede leer, ¿no? Con esa X ahí. Y he visto que lo usan, he visto que lo usan. Y todo después, ese sí está más de moda que ni para qué. No está en el diccionario, no está. Algún día de pronto puede estar. Por lo menos esto no viola la morfología léxica española, ¿no? Como si la viola el uso de arroba y el uso de X, ¿no? Esto podría llegar a entrar al diccionario, todes, ¿no? ¿No? Sería para muchos muy triste que entrara, pero podría entrar porque no viola como les digo, las normas tradicionales del idioma. Bueno, con eso del desdoblamiento colombianos y colombianas, caleños y caleñas, etcétera,
terminaríamos escribiendo como está escrita la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Miren el ejemplo, artículo 225. El poder ejecutivo se ejerce por el presidente o presidenta de la República, el vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva, los ministros o ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta Constitución y la ley. Entonces, muy bonito, pero imagínense toda la Constitución redactada de esa manera. Es innecesario, es poco funcional, no es amable, ¿sí? Donde haya que decirlo, donde se vea la necesidad de que también puede ser una mujer, porque el cargo lo ha ocupado siempre un hombre, y se quiere destacar eso, vaya y venga. Pero por convertir esto en un sistema, o en una sistemática de repetición o un sistemático desdoblamiento, pues no es bueno. No es bueno para la comunicación. Las comunicaciones tienen que ser cada día más ágiles, ¿no? Posibles soluciones, y aquí ya entro en las recomendaciones que da Naciones Unidas, y esto me parece muy útil. En vez de decir médicos y médicas, que como les digo es chocante, sobre todo cuando es la repetición de la repetidera, se puede decir el cuerpo médico, y eso es habitual hacerlo, el cuerpo médico, la comunidad médica o el personal médico, ¿sí? Como quieran, para no estar con ese desdoblamiento que se vuelve aburridor, porque es todo el tiempo lo mismo. El cuerpo médico, listo, ahí están hombres y mujeres y personas no binarias. En vez de sacerdotes y sacerdotisas, el femenino de sacerdote, sacerdotisa, personal clerical o el clero, simplemente el clero, ¿no? En iglesias cristianas, por ejemplo, la iglesia presbiteriana de los Estados Unidos o la iglesia anglicana, que está presente en 70 países, hay mujeres sacerdotisas, hay sacerdotisas. Lo digo porque en la iglesia católica no las hay todavía, o no las hay en este momento porque históricamente parece que sí las hubo. No las hay en este momento, pero si se dice el personal clerical o el clero, pues ahí están incluidos todos los que han recibido el sacramento del orden en las diversas iglesias cristianas que hay. Profesores y profesoras, se puede decir los docentes o el personal docente. Alumnos y alumnas, se puede decir los estudiantes. Entonces, fíjense, estas son soluciones útiles para no estar en ese desdoblamiento aburridor que les digo, ¿no? Que puede usarse los niños y las niñas, pero la repetición de la repetidera es lo que es un poco aburridor. Bueno, Naciones Unidas recomienda cosas como esta. Esta que voy a decir me parece bastante sensata, bastante acertada. Dice, menos inclusivo si yo digo el profesor Gómez y Alicia vendrán al almuerzo. Fíjense cómo lo dice. El profesor Gómez y Alicia vendrán al almuerzo. Más inclusivo si decimos el profesor Gómez y la ingeniera Tucci vendrán al almuerzo, que le estamos dando el mismo tratamiento con la profesión y el apellido a los dos, hombre y mujer, y no con la profesión y el apellido al hombre como está aquí, y con el nombre de pila, pero no el apellido y sin la profesión a la mujer. Esto es una forma antigua de hacerlo y aprovecho para decir que eso está en las normas ICONTEC. Cuando dice correspondencia dirigida a un hombre, entonces, estimado ingeniero López. En cambio, correspondencia dirigida a una mujer, estimada María Patricia. Entonces, al hombre por el apellido y a la mujer por el nombre de pila, ¿no? Ese era el uso antiguo, eso todavía está en el ICONTEC, hay que cambiarlo. Señores del ICONTEC, hay que cambiar esas normas, ¿no? Esto que propone Naciones Unidas me parece muy justo con la mujer, ¿no? El ingeniero López y la ingeniera Tucci, ¿no? No hay por qué hacer esa distinción que decimos aquí. Bueno, muy bien.
Aquí sí no estoy de acuerdo con Naciones Unidas y eso sí lo digo de una vez y lo he dicho varias veces y lo repito. No se puede usar señorita. ¿Mm? Dice Naciones Unidas, se desaconseja el uso de señorita como forma de tratamiento de las mujeres y se recomienda el uso de señora en todos los casos para no explicitar el estado civil de las mujeres de forma innecesaria, ¿no? El otro día me llamaron de recepción y me dijeron, aquí está la señora María José, que lo busca. Entonces yo dije, ¿cuál es la señora María José? ¿Cuál señora María José? Mi hija se llama María José, pero es una señorita, es una niña, ¿no? No es una señora. Bueno, total, ahí nos podríamos haber quedado discutiendo. Yo evité la discusión y dije que siga, simplemente, que siga, ¿no? De manera que, a ver, ¿qué les digo? A mí me parece maravillosa la palabra señorita. La uso incluso cuando sé que son señoras con hijos, ¿no? Y si estoy en un restaurante, a la persona que me está atendiendo le digo señorita. Señorita, la cuenta, por favor. Muchas gracias, señorita. Y en una recepción lo mismo. Y en un avión a las azafatas lo mismo. Les digo señorita. Y a ellas les gusta. Y yo lo he preguntado, se lo he preguntado a varias mujeres, ¿no? Y dicen, sí, no, a mí me gusta que me digan señorita. O si ya no son señoritas, dicen, a mí me gustaba que me dijeran señorita. Más aún, hay mujeres mayores que ya tienen sus años y si uno le dice señora fulana de tal, ella medio en broma y bastante en serio dice señorita, ¿no? Señorita, para destacar que no está casada y que pues de pronto quiere estar casada, no lo sé, no voy hasta allá, pero toman como, piden que se respete ese derecho, ¿no? Que no es señora sino señorita. Aquí no estoy de acuerdo, ¿no? El argumento que da Naciones Unidas para este caso y para muchos otros es cambie de género a ver si suena bien. Dice, no diga señorita de la misma forma que no dice señorito. Si uno dice señorito en nuestro medio social más o menos generalizado, es como un insulto, ¿no? Como decirle eh, que no es muy hombre o algo así si le dice señorito a un hombre, ¿no? No se usa el señorito, pero el señorita sí se usa y suena muy bien. Esa es la recomendación de Naciones Unidas por si la quieren seguir. A mí no me gusta y yo aconsejaría seguir haciendo esa distinción por ahora entre señora, mujer casada y señorita, mujer soltera. Bueno, otros estereotipos. Dice Naciones Unidas, menos inclusivo. Enfermeras y médicos participaron en la huelga del sector. Más inclusivo, el personal de salud participó en la huelga del sector. Perfecto, me parece muy bien, muy justo. Menos inclusivo, lo invitamos a acudir con su esposa al acto. Más inclusivo, le invitamos a acudir con su pareja al acto. Perfecto, la intención es muy buena, pero aquí ya hay un problema gramatical que no es lo mismo lo invitamos o la invitamos que le invitamos. Entonces, si voy a usar le, que abarca los hombres y mujeres y personas no binarias, si voy a usar le, tengo que cambiar el verbo. Le hacemos una invitación, ¿sí? Le hacemos una invitación. Ahí se usa le, no vamos a decir lo hacemos una invitación ni la hacemos una invitación. Eso tiene su ciencia. Lo y la son para complemento directo, le y les para complemento indirecto. Entonces ahí no nos funciona simplemente cambiar el lo por el le. ¿Mm? Hay que buscar otro verbo que nos permita el le. Le mandamos una invitación, le enviamos una invitación. Ahí funciona el le. Si lo van a hacer con le, hay que ver si el verbo lo admite o no lo admite. Los hombres ayudan o colaboran en la casa, eso es menos inclusivo. Más inclusivo, los hombres hacen tareas domésticas, ¿no? No ayudan o colaboran porque entonces ya estamos diciendo que la titular de los oficios es la mujer. Entonces, también esto me parece justo. Los hombres hacen tareas domésticas. Bueno, eso es lenguaje inclusivo. Eh,
Dice, y aquí sí, esto me gustaría que lo discutiéramos, dice Naciones Unidas, ¿cómo saber si estamos usando expresiones discriminatorias? Y contesta, podemos invertir el género, lo que les decía de señorita y señorito, ¿no? Cambia el sentido o el énfasis de la expresión si se invierte la designación o el término de masculino a femenino o viceversa. ¿Suena extraña la expresión? Por ejemplo, las mujeres no tienen capacidad física para trabajar en la policía. Dice, a ver, vamos a ver si es discriminatoria. Cambiemos las mujeres por los hombres. Los hombres no tienen capacidad física para trabajar en la policía. Absurdo. Luego sí es discriminatoria. ¿Mm? De manera que las mujeres sí pueden trabajar en la policía. Bueno, o sea, esa es una frase discriminatoria. Los hombres no necesitan licencia de paternidad. Discriminatoria porque qué tal que uno dijera, las mujeres no necesitan licencia de paternidad. Por cierto, hace poco estaban hablando de que de aquí al 2026 los hombres tendrán, los papás que tengan hijos, a quienes les nazca su hijo, tendrán, creo que son 12 semanas de licencia de paternidad, ¿no? Lo cual también demuestra, pues, la igualdad de derechos, ¿no? La igualdad de derechos que en este caso, pues, protege al hombre, porque el hombre antes no tenía ningún día de licencia de paternidad, y ahora sí. Bueno, eso está muy bien, pero fíjense ustedes lo que pasa si llevamos esto a casos como los siguientes. O sea, no lo podemos tomar como un absoluto. Es un buen consejo y es un consejo que será muy aplicable en muchos casos. Pero miren estos solo como para que lo pensemos. Las mujeres no pueden alcanzar los tonos de bajo ni de barítono. Eso está claro. Eso está claro, ¿no? No pueden alcanzar los tonos de bajo ni de barítono porque los tonos en que una mujer habla o canta son soprano, mezzosoprano y contralto. La mujer que tiene la voz más grave, que tenga una voz muy grave, es contralto, pero no alcanza a ser barítono. ¿Mm? Bueno, lo contrario, un hombre no alcanza la altura de soprano. Igual, ¿no? Un hombre no alcanza la altura de soprano porque las voces del hombre son bajo, barítono y tenor, pero soprano pues no alcanza a dar las notas de soprano. Sin olvidar que históricamente existieron los castrati, los hombres que cantaban allá en Roma en las iglesias y que los habían castrado y entonces podían dar, algunos lo lograban, hubo sopranos excepcionales, maravillosos, que lograban dar la voz de soprano. Se llamaban sopranistas, ¿no? No sopranos, que es voz de mujer, sino sopranistas. Pero esos son excepciones, ¿no? Después la iglesia prohibió eso. Allá llegaban los papás y decían, al niño le dio una patada el caballo en los testículos, entonces hay que operarlo. Y ya con eso entraban al coro, ¿no? Y solucionaban su problema económico. La familia ya tenía de qué vivir, ¿no? Porque el niño era del coro de los castrati. Eso quedó prohibido hace un par de siglos, o por lo menos siglo y medio. Y volviendo a esto, pues esto no tiene sentido cambiar. No, los hombres no pueden alcanzar los tonos bajo y barítono, sí lo pueden, ¿no? Un hombre, una mujer no alcanza la altura de soprano, pues sí, sí lo alcanza, sí alcanza la altura de soprano. O esta otra, un hombre no puede lactar a su bebé, pues claro que no puede, ¿no? Y una mujer no puede lactar a su bebé, es una mentira, ¿no? Bueno, entonces lo digo porque a veces no se pueden llevar las cosas al extremo o no todo lo que se dice es absoluto, ¿no? Funciona en algunos casos, pero quizá no en todos. ¿Mm? Otra recomendación, visibiliza el género si es necesario. Explicite los grupos referenciados. Diga hombres, mujeres, personas transgénero, personas no conformes al género. Muy bien. Eso está muy bien. Eso es inclusivo. ¿Sí? No visibilice el género si no es necesario. Esto también me parece útil. Omite el artículo ante sustantivos comunes al género
como periodista, participante o representante. Entonces, invitación a los periodistas de todos los medios. Está ahí de pronto discriminando a las mujeres, ¿no? Sin quererlo. Si le quita el artículo, obvia el problema. Invitación a periodistas de todos los medios. Quite el artículo, no hay problema. Tertulia con los participantes internacionales. También puede parecer discriminatorio. Entonces, quítele el artículo. Tertulia con participantes internacionales. Ahí no hay problema. Los analistas deben actuar con libertad. Quítele el artículo. Analistas deben actuar con libertad. Parece que como que el sonido le hiciera falta algo, ¿no? Pero bueno, es una recomendación que me parece muy válida y que será aplicable en muchísimos casos. Colectivos, emplee sustantivos colectivos y otras estructuras genéricas. Un sustantivo colectivo, por ejemplo, es la vicepresidencia, ¿no? Que abarca a todos, a la vicepresidenta y a todos sus empleados. El funcionariado, que abarca a todos los funcionarios, hombres y mujeres. El público, hombres y mujeres y no binarios. La audiencia, la infancia. Estructuras como la comunidad, el cuerpo de bomberos, el equipo de profesores. Procesos en lugar de personas. En vez de decir el evaluador o la evaluadora, decir la evaluación. Este no lo veo aplicable a todos los casos, pero de pronto nos resuelve algún caso concreto. Puede ser muy útil usar el colectivo, ¿no? Decir la audiencia en vez de los oyentes y las oyentes. Decir la infancia en vez de los niños y las niñas. Pues creo que este último no me parece muy funcional, pero en algún caso podría servir. Estos creo que son más aplicables. El evaluador, la evaluadora, pues se puede decir la persona que evalúa. Listo. El encargado, la encargada, se puede decir la persona que se encarga de. Perfecto. El alumno, la alumna, la persona que estudia. El director, la directora, mejor la persona que dirige. Y con estos que están en rojo aquí en la diapositiva, pues resolvemos el problema de discriminar, ¿no? O sea, son menos discriminadoras. Bueno. Pronombres y adjetivos. Use el pronombre relativo quién o el pronombre indefinido alguien o nadie o cualquiera o el adjetivo indefinido cada para evitar excluir gente, ¿no? Creo que esto es bastante válido y bastante aplicable. En vez de decir el ganador o las ganadoras, podemos decir quien haya ganado. Y listo, me parece perfecto. En vez de un ingeniero o una ingeniera, podemos decir quien tenga título de ingeniería. Perfecto. Ni abogado ni contador, ¿no? Estamos buscando una persona que no sea abogado ni contador. Entonces diga nadie que haya estudiado Derecho o Contaduría. Es que abogado está en masculino y contador también. Algún monje, alguna monja, podríamos decir cualquiera que lleve vida monacal. Cada abogado, cada abogada, podríamos decir cada jurista, que ahí no hay, ese es de género común. Tal caminador, tal caminadora, podemos decir tal caminante. Recuerden que los terminados en iste y los terminados en ante y ente son de género común, que vienen muy bien para estos casos. Elija adjetivos sin marca de género en lugar de sustantivos. En vez de decir el desempleo de los jóvenes, diga el desempleo juvenil. Perfecto. Emplee el se impersonal. Serán elegidos, entonces ahí queda en masculino. Mejor diga se va a elegir y ahí no tiene género. Omite el agente. Un delegado de cada grupo debatirá. Mejor se va a debatir, ahí no hace discriminación, o habrá un debate, ahí tampoco hace discriminación. Infinitivos y gerundios, miren esta maravilla. Infinitivos son los verbos que terminan en ar, er, ir, ¿no? Entonces, use el infinitivo o el gerundio en lugar de un sintagma con marca de género. Vean el ejemplo del infinitivo. Los estudiantes deben tener una cuenta para acceder al portal. Quítelo de los estudiantes, que es masculino. Es necesario tener una cuenta para acceder al portal. Perfecto.
Y el gerundio, si los funcionarios trabajan con dedicación, alcanzarán las metas. Mejor con el gerundio, trabajando. Los gerundios son los que terminan en ando, endo, yendo. Trabajando con dedicación alcanzaremos las metas. Mejor. Ahí no discrimina, ¿no? Y eso me trae a la mente, pero no es el momento de hablarlo, que en algunas empresas prohíben los gerundios, ¿no? Miren qué buen uso del gerundio aquí. Nos sirve para no discriminar. ¿Para qué sirve el gerundio? Entre muchas otras cosas, para no discriminar. Bueno, y llegué al final, ¿no? Se me acabó el tiempo. Chao. Les agradezco a todos su participación. Son ustedes muy buenas amigues. No, desde luego que eso es por tomar el pelo. La diapositiva verdadera es esta, ¿no? Chao. Nos estamos viendo en las redes. Gracias por seguirme. Un abrazo.